Como revisábamos esta multitudinaria marcha que realizaron los profesores en Valparaíso y que tuvo como objetivo luchar por una serie de mejoras en el ámbito educacional. Vamos a profundizar en este tema, además de la inscripción también de José Antonio Caz y su partido. Nos acompaña hasta ahora el diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Jaime Belolio. Diputado, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Nicolás. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. A ver, comenzamos con lo que es la exigencia del Colegio de Profesores, esta marcha, y finalmente lo que también es el efecto, que hay liceos, hay alumnos que no tienen clases. ¿Cómo se aborda? Porque yo he leído, por ejemplo, declaraciones del presidente del Colegio de Profesores donde se dice, aquí no estamos buscando un reajuste de los sueldos, estamos buscando una mejor calidad de trabajo. Mira, yo creo que hay que separar las dos cosas. Una son las demandas, algunas históricas, y otras que se arrastran del gobierno pasado, del Colegio de Profesores, y otra distinta es la paralización de las clases. Creo que son cosas diferentes porque dentro de las demandas que allí se han manifestado por parte del Colegio de Profesores, se estaba discutiendo, tal como decía la ministra, se discutió más de un año con el subsecretario. Sin embargo, cuando iba finalizando esa discusión, no se satisfizo, no fue satisfecha todas las peticiones de parte del Colegio de Profesores, y ellos legítimamente decidieron que querían movilizarse. Yo tengo que decir que a mí no me gusta que haya paralización de clases. Se lo he dicho al mismo Colegio de Profesores y cada vez que puedo lo digo, porque al final quienes más terminan perjudicados son las familias y los estudiantes más vulnerables de esas escuelas públicas. Cosa distinta es que obviamente el Colegio de Profesores pueda manifestarse y pueda hacer una marcha como la que hizo hoy día aquí en Valparaíso. Y algunos de los temas que ellos han planteado, nosotros los compartimos. Tanto así que hoy día mismo, en la sala de la Cámara de Diputados, se votó un proyecto que, por ejemplo, resuelve el tema de las horas de extensión, que es el punto número 1 del petitorio del Colegio de Profesores, y fue aprobado de forma unánime. Volvió a la comisión porque hay algunas indicaciones que hicieron parlamentarios de oposición y algunos también de Chile Vamos. Luego, entonces, vamos a votar eso, probablemente va a ser relativamente rápido, y se va a aprobar en la Cámara de Diputados algunas de las demandas que ya estaban siendo reclamadas por parte del Colegio de Profesores y que nosotros mismos también las compartimos y por eso las aprobamos. Sí, pero si no me equivoco, ese mismo punto, el de las horas extraordinarias, hace 3 años que el Colegio de Profesores y el gremio está exigiendo cambios. Es decir, claro, se puede llegar a avances y qué bueno que así sea, pero se demora mucho tiempo. Por supuesto, pero hay que acordarse también que en esos 3 años hicimos una carrera docente que significó más de 1.500 millones de dólares para los docentes que eran en nuestro país los que tenían más horas de clase y los que eran peor pagados de toda la OECD. Entonces se han hecho también esfuerzos muy importantes hacia la profesión docente, reconociendo lo que eso significa en términos de la calidad. Ahora, tal como dices tú, esto hace más de 3 años que vienen haciendo este reclamo de las horas de extensión, y por tanto yo al menos lo que le pido a los diputados de oposición es que sean coherentes. O sea, uno entiende que tengan sus propias frustraciones de no haber podido resolver algunas de las temáticas en los últimos 10, 15 años, pero que no culpen a este gobierno de aquellas cosas que ellos mismos no fueron capaces de solucionar. Más aún, la UDI, RN y Evópoli votaron a favor de que las horas de extensión sean incorporadas como titulares. Entonces, no sé por qué emprenden contra el gobierno, más bien con una lógica media maniquea, porque ellos mismos no fueron capaces de resolverlo antes, entonces ahora culpan a este gobierno. Sí. Eso es lo que no se entiende. ¿Usted cree que en ese punto la oposición está tomando más bien una revancha con respecto a conceptos y proyectos? Me refiero a aula segura, admisión justa en este caso. ¿Va por ahí el tema? O sea, yo veo que hay distintas oposiciones, hay un grupo de ellos que están dedicados a decir que no, se pelean entre ellos quién es más de izquierda, y entonces en esa lógica lamentablemente utilizan a las movilizaciones de los estudiantes, a las movilizaciones de los docentes para pegarle al gobierno, cuando ellos mismos no dieron respuesta a muchas de las demandas que hoy día están en ese petitorio. Y como le digo, algunas de esas demandas que están ahí son perfectamente atendibles, y yo me he reunido con la directiva del Colegio de Profesores de mi distrito, por ejemplo, del Maipo, y también del Consejo Nacional, y les he manifestado varias veces que cuenten conmigo para resolver alguna de esas inquietudes. Ahora, si lo que se pretende es simplemente politizar esta discusión, entonces obviamente que no, porque uno da cuenta que se estaría utilizando una movilización no con el fin de mejorar la calidad de la educación o mejorar la calidad o lo que le pasa a los profesores dentro de la escuela, sino que se estaría utilizando para otras cosas distintas. Entonces, si el foco es la educación pública, la calidad de nuestros docentes, cómo tienen ellos además sus condiciones laborales, por supuesto que pueden contar conmigo y con nosotros. Si no es así, bueno, entonces que lo vean con la propia oposición, digamos, que la lógica más bien me maniquea, decía yo, de decir simplemente que no, a pesar de que antes no hicieron ningún tipo de cambio al respecto. Hay varias de las cosas que se han reclamado, por ejemplo, la entrada en marcha de la nueva educación pública. Esa fue algo que se aprobó en el gobierno pasado. Nosotros dijimos que estábamos en contra por la forma en que se estaba haciendo. Quienes la implementaron, además hasta hace poquitos meses atrás, eran todos de la nueva mayoría. Entonces, cuando se reclama sobre que se ha implementado mal,
bueno, que se miren a sí mismos. Entonces, hay cierto reclamo que yo veo que se hace no con el objeto de mejorar las condiciones, sino que más bien con el objeto solo político de criticar al gobierno. Y eso es lo que molesta muchas veces, porque si realmente queremos poner el foco en la calidad de la educación, en nuestros docentes, bueno, hagámoslo de verdad y no con esta lógica pequeña de política. Pongo una frase ahí, si la comparte. ¿La ideología embarra la educación pública? O sea, ideología puede ser todo, digamos. Obviamente uno está en el Congreso y tiene una ideología. Cosa distinta es cuando hay una especie... Pero que hay una pelea ideológica finalmente. Por supuesto, sí, mi punto es otro. Cuando hay una utilización partidista de los docentes y de los estudiantes, entonces sí se embarra. En eso sí estamos de acuerdo. Cuando hay una sobreideologización que al final lo que hace es ocultar a los estudiantes y a los profesores, las comunidades escolares, por supuesto que es un error y no es lo que quiere ni el gobierno y supongo que tampoco es lo que quiere la propia oposición. Entonces, no caigamos en esa típica descalificación de parte de la oposición. Yo hoy día escuchaba algunos discursos que en vez de estar a favor del proyecto mismo, lo único que hacían era criticar a la ministra, que más encima no estaba presente. Ese tipo de cosas no se entienden. Cuando estamos cerca de lograr este acuerdo, este consenso, en varias de las materias que allí se reclaman, algunas son súper sensatas, en otras tenemos diferencias, otras han sido de larga data, como por ejemplo la deuda histórica. Entonces, me parece que es injusto a veces que se haga una crítica con tanta virulencia hacia este gobierno cuando el propio gobierno de ellos no fue capaz de resolverla. ¿Usted cree, diputado Belolio, porque actualmente se están desarrollando todavía conversaciones entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, justamente para terminar con la movilización y finalmente, más allá de la movilización, llegar a cambios, a soluciones? Pero en esta está siendo liderada por parte del gobierno por el subsecretario Figueroa, no por la ministra Cubillos. La ministra Cubillos dijo que el que ha llevado la conversación es justamente el subsecretario. Uno, entendiendo que ya estamos en un proceso de movilización por parte del Colegio de Profesores, ¿no debería ser en este minuto de tensión la ministra quien lidere esa conversación en la mesa? Bueno, si es la ministra o el subsecretario es exactamente lo mismo porque se trabaja en equipo. Lo que pasa es que ya están hablando de que no es un interlocutor válido el subsecretario Figueroa. Pero yo no lo veo así porque al mismo tiempo que dijeron eso, hoy día también se reúnen con él y el día de mañana creo que ha sido un gran subsecretario que está muy a caballo de todos los temas y el día de mañana nosotros a las 9 de la mañana aquí en Valparaíso ofrecimos la Comisión de Educación también como un punto de encuentro. Entonces va a estar el Colegio de Profesores, va a estar la ministra, vamos a estar los diputados para tratar de llegar a este acuerdo que signifique poner término a la movilización, pero sobre todo poner término a la paralización de clase. Y yo entiendo que el mismo Colegio de Profesores tampoco quiere que haya más paralización de clase. Lo que pasa es que ellos lo ocupan como una medida para que esta negociación pueda resultar. Entonces tenemos todo el mismo objetivo. Queremos mejorar las condiciones de nuestros docentes, queremos mejorar la educación pública, no solamente en decirlo, sino que hacerlo. Y entonces mañana hemos ofrecido también la Comisión de Educación como ese punto de encuentro y yo estoy confiado de que ojalá esta semana podamos resolverlo. Me parece súper interesante eso que usted nos cuenta, diputado, el punto de encuentro que puede ser el Congreso. Pero se puede hacer un punto de encuentro cuando dentro, y usted lo comentaba, entre la oposición y el oficialismo con respecto a educación hay fuertes y insalvables diferencias. Bueno, hay algunas diferencias en que está claro que no nos vamos a poner de acuerdo y por eso está bien también el Congreso en que se vota y por mayoría se deciden unas y otras cosas. A mí me parece mal que hayan votado, por ejemplo, la idea de poder rescatar nuestros liceos emblemáticos y que las familias de clase media puedan tener también en los liceos emblemáticos estatales la posibilidad de que sus hijos puedan ir a competir a las mejores universidades y las mejores carreras. Algunos están en desacuerdo con eso, está bien. Pero al final, cuando uno tiene estas diferencias insalvables, se llega a la votación. Lo que no puede evitarse es que haya un diálogo, que haya una argumentación de por qué uno está en una posición y en otra. Y por supuesto que nosotros vamos a exigir también que haya coherencia en esa línea argumentativa, porque no puede ser que hoy día estén tan enojados los diputados de oposición por cosas que ellos mismos no resolvieron en el pasado. Sería injusto además que sigan como subiendo el nivel de tensión cuando ellos no levantaron la voz, tampoco para hacerlo en su propio gobierno. Entonces no se entiende esa utilización política de este conflicto sino simplemente por el fin de querer pegarle al gobierno. Y yo no creo que esa sea la lógica que tiene que mandar en educación. Hablamos de educación pública. Uno inmediatamente también piensa en los liceos emblemáticos. Lo lleva a la situación del Instituto Nacional en Toma. ¿Cómo evalúa usted esta situación que se ve en el Instituto Nacional? Y si está la posibilidad, ¿cree usted que también eso se vaya permeando a otros liceos de excelencia, como se llama en su minuto? Sí. Bueno, yo lamento muchísimo lo que está sucediendo con el Instituto Nacional. Por supuesto que apruebo y apoyo lo que está haciendo el alcalde Alessandri y la comunidad educativa, que lo que quiere no solamente es recuperar su colegio, que obviamente hayan clases, sino que también que se evite cualquier tipo de violencia. No es posible que nosotros sigamos viendo hechos
tan lamentables y tan graves como la violencia sistemática que algunos usan y además la legitiman como tal. Entonces yo esperaría de todo el Congreso también, de toda la clase política, que nunca más se minimicen los hechos de violencia que nosotros hemos visto al interior de los colegios, como por ejemplo cuando rociaron con benzina a un asistente de educación y gritaban préndela. Ese tipo de cuestiones son simplemente descabelladas, no pueden caber dentro de la lógica educacional. Más aún, cuando se dieron a conocer los resultados del CIMSES hace una encuesta adicional y ahí se decía que cerca de un tercio de los estudiantes consideraba que la violencia podía ser legítima para conseguir fines. Una encuesta de convivencia en este caso. Claro, exactamente. Ese tipo de cosas son súper graves porque da cuenta de que hay algunos que de forma sistemática no solamente han promovido que haya impunidad en esas cosas, sino que también legitiman la violencia como método legítimo. Y en democracia simplemente no puede haber una legitimación de la violencia. Entonces yo espero que se pueda recuperar no solo el Instituto Nacional, sino que también los liceos públicos de excelencia, que son los que han entregado una mayor alternativa a las familias de clase media. Mire, imagínense lo que pasó con el Colegio Darío Sala, que hace pocos años atrás tenía más de 2.000 alumnos y llegó a tener 400 alumnos. ¿Por qué pasó eso? Por una cuestión de sentido común. Cuando yo llevo a mis hijos en la mañana al colegio, lo básico y mínimo es que los dejo con la certeza casi de que cuando los vaya a retirar van a estar bien. Si eso no está claro, entonces por supuesto ¿qué ha ocurrido? Que los liceos públicos empiezan a perder matrícula y es por culpa de este tipo de acciones violentas. Entonces, no puede ser que la educación pública termine secuestrada por un grupo muy pequeño, pero muy violento, de estudiantes que a punta de molotov y a punta de capucha pretendan secuestrar el Instituto Nacional y la educación pública. Al menos yo voy a luchar contra eso, porque en una democracia tenemos que tener muy buenos liceos públicos, muy buena educación pública y ese ha sido mi compromiso en el Congreso. Bien, parte entonces de la discusión que se tiene justamente sobre estos temas. Diputado Jaime Belolio, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Por último, mañana, ¿a qué hora sería esta reunión en el Congreso justamente entre los profesores y el Ministerio de Educación? A las 9 de la mañana estamos citados en la Comisión de Educación como una comisión extraordinaria para este tema. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Vale. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Chao.